señor, que bomba que River Plate, jugando la loba, siempre cortita y al pie. Bien, estamos aquí en el Club Alas Rojas River, sobre la cancha de césped sintético que tiene esta institución, en un punto neurálgico de la historia deportiva del Uruguay y de la historia de la ciudad. Para muchos, los nostálgicos, la vieja cancha del Guruyú, el viejo barrio olímpico. Y es el lugar apropiado para dialogar con Ever dos Santos, un jugador que se formó en River, que ha sido técnico de River, que ha estado cerca de la institución durante mucho tiempo, y una institución donde prácticamente estuvo la construcción de su carrera deportiva, más allá después que Ever, como cualquier futbolista, militó en otros clubes, jugó en el fútbol europeo, volvió a nuestro país y siguió vinculado a la institución a través de distintas instancias. Ever dos Santos, es una alegría poder charlar contigo un poco de todo esto hoy. Igualmente, un gusto para mí. Vamos al comienzo de las cosas y vamos al joven futbolista que, como cualquier joven, estaba en formativas. ¿A qué edad llegás a River? Llegué a los 12 años, proveniente de un club de fútbol llamado Nueva Estrella. Ajá. Y llegás a River. Y te pregunto esto porque durante mucho tiempo River dio generaciones de futbolistas que estaban muy identificados con la institución, es decir, siempre venían generación tras generación formándose juveniles. Siempre se decía que las inferiores de River eran un generador permanente del fútbol uruguayo. Llegabas a un club con qué expectativas que después evidentemente se cumplieron, ¿no? Bueno, por estar cerca del Prado, fui llamado junto con otro compañero a las inferiores de River con 12 años. Participé de la preséptima de River, ya jugando algunos partidos en séptima. Y dentro del entorno del fútbol, uno de los equipos más lindos para ir a jugar era River. Era River por el entorno, porque era un equipo muy familiar. De hecho, nosotros con mi familia todos nos volvimos hinchas de River después que yo empecé a jugar en River. Y la familia iba a ver a las juveniles. Esa misma familia de repente te la encontrabas viendo la primera división. Entonces generaba una identidad. Ya de chico te generaba una identidad. Y había compañeros míos que ya participaban del baby fútbol en River. Entonces ya venían con esa identidad. Y nosotros, que nos metimos en esos grupos, bueno, se generó enseguida. Y eso hace que después llegamos a primera y todos hinchas de River y lo seguimos siendo. ¿A ustedes les llegaba eso que yo decía recién, que la gente decía, uy, las inferiores de River, como de otros clubes también que han tenido muy buenas inferiores, que, a ver, se había generado toda una idea en el inconsciente colectivo, generaba, digamos, también una especie de presión, es decir, bueno, voy a jugar en un cuadro que evidentemente tiene inferiores que son muy competitivas? Yo como presión nunca lo vi, lo disfrutábamos. ¿Estímulo? Sí, estímulo sí, lo disfrutábamos mucho y junto con Danubio, también con Defensor, éramos los que le competíamos a los cuadros grandes y la verdad que eran partidos preciosos y la verdad a la gente le gustaba ir a ver a juveniles de River, le gustaba ir a ver la tercera división de River y eso a nosotros nos encantaba también. Ever, y cuando llegás a la primera, digamos, capaz que uno en el momento no le da la trascendencia que tiene, pero después visto en el tiempo, ¿cómo crees que influyó esa formación cuando llegaste a primera y empezaste a ser un jugador titular y después te dio la posibilidad de mostrarte y irte a otras partes? Y nosotros ya veníamos con una manera de jugar y de sentir el fútbol en juveniles y después la poníamos en primera. Entonces vos veías en primera, el mismo estilo que veías en juvenil lo veías en primera. Eso también parte de la identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces todos los que venían a jugar con River sabían que vos ibas a jugar al fútbol, que vos le venías a ganar jugando al fútbol, que todos los jugadores de River, salvo en alguna posición determinada, te iba a jugar al fútbol, te iba a parar bien la pelota, te iba a tocar, ibas a ver buenas jugadas, ibas a ver creación. Entonces, para mí esa es la esencia de River. Y eso se generaba ya de juveniles. Y lo veías después en primera división. Porque eso ha quedado marcado, más allá de que después, como cualquier club, River pueda tener mejores etapas, peores técnicamente, o jugadores más o menos dotados. Pero siempre hay una idea de que River juega un poco, como dice la canción, cortita y al pie. O he escuchado a muchos hinchas gritar muchas veces, al fútbol, River, al fútbol. Es decir, pidiendo y exigiendo que se juegue al fútbol como le gusta, dicen muchos periodistas deportivos, ahora que se utiliza mucho el término del paladar. De Exacto, sí, yo te iba a decir lo mismo. Y nosotros lo vivíamos de esa manera. Y de hecho cuando yo como hincha hoy, a pesar de haber ya trabajado en el club, tanto como futbolista como técnico, hoy como hincha, te puedo decir que me gusta ver a River jugar al fútbol. También grito cuando hacen los goles y celebro cuando ganan los partidos. Pero a mí me gusta ver el River del que yo fui parte, del que juega al fútbol, de que te tiene la pelota, de que no te deja progresar al rival porque juegan bien, porque te llegan, porque te definen, te arman muchas jugadas de ataque. Para mí ese es el River.
Y ese es el River que yo quiero seguir viendo. ¿Crees que eso se ha perdido más allá bueno, de que cada maestrito con su librito, de que un técnico pueda tener una visión distinta del fútbol, como ha pasado? ¿Crees que eso un poco se ha perdido en River, ese sentido del fútbol colectivo, atildado, bien jugado? Es decir, un poco, no digo como decía la presión, pero sí ese estímulo como que ha desaparecido en River. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber en los clubes una línea, ¿cómo te puedo decir? Una política deportiva que haga que no se pierda la esencia que ha tenido siempre el club. Entonces, cuando se está gestionando un club, cuando se trae un entrenador, cuando se trae un cuerpo técnico, técnico de juveniles, esos tienen que entrar en River sabiendo lo que es River, sabiendo la idiosincrasia de River, sabiendo el estilo que tiene River. Después cada entrenador le puede poner su impronta, porque es lógico, yo también la pongo, pero se tiene que respetar la historia del club, ¿tá? Se tiene que respetar la manera en la cual River ha hecho historia. Eso es lo que yo creo. Ahora vamos a hablar de eso un poco y de un término que a vos no te gusta mucho, que es el de que se gerencie o la gerencia deportiva, que tiene mucho que ver también con esa visión estructural que va más allá del técnico en la cancha, sino de todo lo que rodea a una institución. Pero me quiero detener porque vos hiciste una carrera de futbolista, jugaste en el exterior, jugaste en Europa, viste el fútbol europeo de cerca y después fuiste técnico de River y compartiste con otros técnicos la preparación de los equipos. ¿Cómo crees que te ayudó tu formación de jugador después para poder como técnico transmitir eso? ¿Y qué te ha dejado esa experiencia del otro lado de la línea, como se dice, a la hora de ver el fútbol, pero también de exigirle a esos jugadores esa identidad? Bueno, cuando nos tocó estar trabajando en River como entrenadores, lo primero que le dijimos al plantel de primera división fue: nosotros pertenecemos, esto es nuestra casa, y nosotros queremos ver que ustedes también sientan a River como lo sentimos nosotros. Sabemos que hay un profesionalismo y que los jugadores están en un equipo, están en otro, pero para nosotros es fundamental que ellos quieran la camiseta, que respeten el club donde están jugando. Y después, como técnico, hoy a lo que pretendemos ver en River en el área deportiva, bueno, me ha servido muchísimo para conocer mucho más profundamente lo que es el club, después de tantos años de haber jugado y de haber tantos años también estar lejos del club. De haber vuelto, me dio la posibilidad de ver la infraestructura que tiene River, lo que se le brinda al futbolista, sobre todo juvenil, y lo que no se le brinda. Entonces tener la posibilidad de aplicar lo que uno ha recibido y también lo que uno ha aprendido, de poder generar en el club una mejor infraestructura para que ellos se desarrollen, porque tenemos mucho potencial, tenemos talento, pero hay que ofrecerle una mejor infraestructura, porque capacidad en los entrenadores creo que hay, pero creo que es importante que el club tenga en su complejo deportivo, incluso en el Saroldi, mejores posibilidades para que los futbolistas se desarrollen, sobre todo a nivel juvenil. Es interesante también porque hay todo un desafío, que es que tú decías, hoy los jugadores juveniles no están, o los jugadores incluso que llegan a primera, no están demasiado tiempo como de repente para poder asimilar ese concepto. Seguramente tú estuviste mucho tiempo, sí, pero hay otros jugadores que a veces llegan a primera, están 6 meses, tenemos ejemplos muy cercanos, sí, y se van en todos los clubes. Y yo creo que allí también radica todo un desafío de poder inculcar ese sentimiento de pertenencia cuando un jugador apenas termina o a veces ni siquiera llega a primera y ya se va. Lo que pasa es que eso de lo que estamos hablando se genera ya en el baby fútbol, pasa a juveniles, o los que llegan a juveniles de otro equipo de fútbol lo reciben en juveniles, pero después en primera división tiene que estar, incluso en la primera división, los jugadores que están en primera división tienen que tener visitas a las juveniles, tienen que tener visitas al baby fútbol, tienen que transmitir lo que ellos están viviendo, porque eso se va generando en el corazón del pequeño o del juvenil. Entonces cuando llega a primera automáticamente lo va a poner en práctica. Y yo quiero ver en River que la mayor parte del plantel de primera división es formado en el club, porque eso le da identidad. Ahora, si vos, claro, porque si vos traes muchos jugadores de afuera, por más buenos que sean, vos le estás quitando la identidad del club, por más que sean buenos jugadores, porque no van a sentir la camiseta como vos la sentís después de estar años en el club y haber sido formado en el club. Entonces, para mí es importantísimo que el plantel principal sea compuesto por mayoría de jugadores que fueron formados en el club. Y sí, como todos queremos resultados, y si tenés que traer un jugador de afuera, un profesional, ¿verdad?, que te aporte lo que vos no tenés en el club, bienvenido sea. Pero la base tiene que estar ahí. O sea que ese espíritu tiene que continuar. Muchas veces pasa, y ha pasado, que River salía campeón en cuarta, en tercera, en quinta, en sexta, pero después en primera no pasaba exactamente lo mismo. Incluso la gente decía, ¿por qué no juegan con los juveniles? ¿Por qué no juegan con la tercera? Porque la tercera ganaba todo. Yo entiendo que obviamente en primera es otra la canción, ¿no? Se juegan otras cosas, hay otras cuestiones en juego. Pero la pregunta también es, ¿por qué eso después no llega nunca? Porque un año te puede fallar, 2, pero en algún momento
Eso tiene que dar un resultado. Sí, yo creo que ha dado resultado. Quizás no lo hemos visto en un torneo importante ganado, pero hemos participado, digo, por lo menos de que yo participé del club, hemos participado en competencias internacionales. Era algo bastante lógico, si se quiere, participar en una competencia internacional. Se disputaban los torneos, no se llegó a ganar realmente un torneo importante. Creo que estamos todavía con posibilidad de lograrlo. Pero yo veo que para mí el éxito en River, más allá que todos queremos salir campeón, el éxito en River es ver los juveniles que fueron formados en el club, jugando en primera división, participando en las selecciones juveniles, participando en la selección mayor, como hoy está pasando con un par de jugadores que han sido citados a la selección mayor. Entonces, para mí, eso es River. Después, lo otro es la frutilla de la torta, salir campeón, y yo estoy seguro que en algún momento se va a dar. Pero yo quiero ver que los jugadores que fueron formados en el club y que tienen la identidad, verlos jugar en primera. O sea que si hay una convicción de que esa política funciona, los resultados evidentemente van a llegar. ¿Cómo es esta función? Tú decías, no me gusta la palabra gerente deportivo, pero el gerente deportivo, ya que existe como tal, uno supone que es una figura que está, digamos, con una visión más global de todo lo institucional, de esto que tú decís, de la formación, de la preparación de los técnicos de inferiores, del nexo con la primera, de poder acceder a los elementos fundamentales y necesarios para poder desarrollar ese fútbol. ¿Cuál es esa función? ¿Cómo la ves vos? Es decir, que necesitaría, por ejemplo, River para poder conformar eso que tú, o obtener esos logros, en definitiva, a partir de ese trabajo. Bueno, esa figura que le podemos llamar gerente deportivo, director deportivo, manager, ¿no? Es el que intenta en el club aplicar esa política deportiva, y eso baja hacia el coordinador deportivo, hacia los entrenadores, y el área deportiva, digamos, que está siendo guiada por el gerente deportivo, por el director deportivo, después se va a plasmar a la hora de que los entrenadores marquen las pautas en sus respectivos equipos, y que en primera división, por supuesto, se respete esa línea que baja del director deportivo. Siempre, por supuesto, respaldado por la directiva, ¿no? Que por supuesto tiene que estar por encima de todos los funcionarios del club, pero es el encargado de llevar adelante esa política deportiva, que después lo que queremos ver, como te decía recién, es ver los jugadores que fueron formados, que están siendo formados, darle las mejores condiciones para que ellos sigan creciendo, avanzando, desarrollándose, y potenciar la primera división y potenciar las selecciones uruguayas. ¿Cuál sería tu visión? Esto sin entrar en ánimo de críticas ni de nada, porque cada uno aplica lo que entiende pertinente o entiende que es bueno para el club, pero vamos a suponer, en el River de hoy, tal cual está hoy River como institución frente al fútbol uruguayo, participando en competencias internacionales, a veces yéndole mejor, peor, pero en definitiva, ¿cómo crees que este River debería ser visto desde esa perspectiva del manager deportivo? ¿Qué es lo que vos harías, por ejemplo? ¿Qué es lo que en un club como River, siendo perteneciente al club, de qué te gustaría dotar a River? A mí lo que me gustaría ver más que nada es una conjunción de un grupo de trabajo que apunta al mismo objetivo. ¿Sí? Porque hoy estábamos hablando justo con un compañero de que muchas veces estamos buscando resultados, y el resultado no está por encima de ese objetivo que es formar al jugador. Primero lo formamos al jugador y el resultado acompaña, a veces se da y a veces no se da, pero lo que tenemos que tener en claro nosotros, los que llevamos adelante la política deportiva del club, es que los entrenadores están para formar, y que en primera se eligen los mejores jugadores de formativas para potenciar ese equipo que después te va a dar la posibilidad de tener una Copa Internacional, el torneo, de que esos jugadores, al estar potenciados y al tener nivel internacional, pueden ser transferidos, como puede estar pasando ahora, si Dios quiere, con un jugador, a los mejores equipos del mundo. Eso es lo más importante para mí. Como te digo, el resultado importa, siempre importa el resultado. Estamos en Uruguay, somos competitivos, pero no puede estar el resultado por encima de la formación de los futbolistas. ¿Te dio otra visión el hecho de estar en otros ámbitos deportivos, el hecho de estar en Europa, de esto mismo? Es decir, ¿te sirvió como decir, pucha caramba, se puede hacer esto, mirá cómo trabajan acá? Obviamente que no vamos a comparar a veces las posibilidades que tiene un equipo del fútbol europeo con los equipos del fútbol uruguayo, pero en definitiva hay cosas que son de sentido común y que también se pueden abordar necesariamente, no necesariamente con dinero, sino con sentido común. En el caso para mí, con respecto a Europa, yo creo que ellos nos vienen a buscar a nosotros, a los sudamericanos, porque le damos algo que ellos no tienen, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos copiar lo que hace Europa. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar cosas buenas que ellos tienen, por ejemplo, las mejores infraestructuras como esto que estamos viendo ahora. Esto debería estar en todas las canchas de fútbol. Entonces nosotros no somos un buen ejemplo de formación. Somos un buen ejemplo de que es un país con una cultura futbolística que acá sacas jugadores de todos lados, porque tenemos el talento.
y tenemos la cultura, pero en realidad no tenemos las condiciones para desarrollar al futbolista. Y esto es lo que tiene que estar, que tenemos que copiar, sí, como allá invierten en juveniles y después ves a los jugadores cómo llegan mejor formados que nosotros. Si nosotros le metemos a nuestra competitividad y a nuestra manera de ver el fútbol, la actitud que tenemos para jugar al fútbol, le metemos esto, le sumamos esto, yo creo que estaríamos en un nivel muy superior. Ever, para ir redondeando, ¿qué se necesita? Políticas deportivas, políticas sociales y en alguna medida también la defensa de esa pertenencia de los jugadores a la institución, de que respeten su historia. De pronto hay una cantidad de jóvenes que son hinchas de otros clubes, pero que no pierdan de vista lo que les ha dado ese club o realmente lo que representa, más allá de que en su fuero íntimo, como ocurre muchas veces en el Uruguay, casi todos son hinchas de los cuadros grandes, eso es una realidad. Pero después, como le ha pasado a tantos, han jugado, se han formado en sus clubes y después han terminado hinchas. Es decir, ¿es necesario una política que apunte a eso? ¿Cómo sería? Por supuesto que sí. Cuando tocaste el tema social, para mí es importantísimo, porque son muy pocos los jugadores que de juveniles te llegan a primera. Son muy pocos por generación. Entonces vos sabés que estás cumpliendo también un rol social, que es muy importante. ¿Está bien? Para la formación de esa persona, no solamente el futbolista, sino la persona. Pero nosotros, la generación nuestra, tenemos el ejemplo. Nosotros hoy nos juntamos después de tantos años y seguimos hablando de River y seguimos hablando de las cosas que vivimos cuando estábamos en juvenil y las cosas que nos tocó vivir en primera, porque se generó algo. Y eso es lo que nosotros queremos seguir generando en River. Que después se sigan juntando los muchachos que jugaron en River, se sigan haciendo comidas y hablando de lo que vivieron ellos. Porque nosotros vivimos un tiempo precioso en River. Probablemente la tuya y alguna generación más fueron de las últimas, más o menos, que generaron grupos así de personas. Sí, creo que ha habido algún otro, pero la verdad que la generación 74, que igual a veces cuando nos juntamos lo acompañan algunos de otra generación, que también claro, nos juntamos en quinta, en cuarta, en tercera, incluso en primera. Pero la verdad que sí, la generación nuestra nos sentimos muy orgullosos porque nos conocimos mucho a nosotros a los 12 años y hasta hoy todavía nos seguimos juntando y hablando de River, ¿no? Y para nosotros es un placer. Ever, para terminar, ¿qué significa River para vos y qué querés de River? ¿O qué querés para River? Bueno, para mí River es parte importantísima de mi vida. Me formó como profesional, pero también como persona. Y yo lo que quiero es ver al chico o al futbolista que llega al club o que ya está en el club, generando esa identidad, que es hincha del club. Sabemos que hay muchos que van a ser hinchas de los equipos grandes, pero así como vos decías también, no solamente ser hincha, sino respetar el club, respetar la idiosincrasia del club, respetar la historia del club. Y eso es lo que a mí me gustaría ver en River, y que los entrenadores que vienen y todos los profesionales que llegan al club respetan esa historia. ¿Sí? Ellos entran en un club que tiene atrás grandes futbolistas y grandes entrenadores que han pasado por aquí, han pasado por selecciones uruguayas y han marcado también parte de la historia de nuestro fútbol. Entonces eso es lo que yo quiero ver en River, y que la familia del jugador también acompañe, se asocia y sea parte realmente, no solamente la parte profesional de River, sino en la parte social, y acompañe toda esta movida. Ever, gracias por estos minutos y por darme la posibilidad de haber charlado con un jugador que tantas veces, como a tantos de River, desde que tengo memoria yo que empecé a ir a la cancha, supe disfrutar. Gracias por estar. Gracias a vos, Alejandro. Un placer. Siempre cortita.